¿Qué tal, fanáticos del fútbol? Bienvenidos a Desde el Banquillo. Ha terminado oficialmente la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y ha sido una fase de grupos que nos ha dado muchísimos goles, muchísimo buen fútbol, muchísimas sorpresas y sobre todo para las grandes selecciones muchísimas dudas de cara a los octavos de final de este Mundial. Esta fase de grupo, todas las selecciones llamadas a ser las favoritas a alzarse con el título de campeones del mundo, todas las grandes selecciones han pasado muchísimos problemas. Las selecciones menores o inferiores en el papel han venido muy bien preparadas, muy bien trabajadas y sobre todo han venido a competir y no le han dejado nada a ninguna selección para nada fácil. Comencemos con el repaso de las selecciones favoritas a ser campeonas del mundo. Y en el grupo B, tanto España como Portugal tuvieron una fase de grupo, no digamos mediocre porque lograron avanzar, pero eran dos selecciones que estaban o parecían destinadas a avasallar a sus rivales del grupo, Marruecos e Irán, y ninguna de ellas lo logró. Llegaron a su último partido y sobre todo llegaron a su último minuto de su tercer partido con dudas si iban a avanzar a octavos de final y si lo harían, en qué posición lo harían. Al final la selección española fue líder de grupo gracias a la diferencia de goles y a un gol que lograron en el minuto 91 de su partido frente a Marruecos, un gol anotado por Yago Aspas. El partido terminó 2-2 y España avanza como primera de grupo y como segundo lo hizo Portugal, una selección portuguesa que arrancó muy bien el Mundial de la mano de Cristiano Ronaldo. 4 goles en sus primeros 2 partidos para el astro portugués, pero en el partido frente a Irán llegaron al último minuto empatando 1-1 y donde Irán tuvo una clara ocasión, un mano a mano contra Rui Patricio de irse adelante y con el 2-1 de Irán hubiesen avanzado el equipo iraní. Al final Portugal avanza a los octavos de final, pero como comentábamos, con más dudas que respuestas. Otra de las selecciones favoritas, como fue el caso de Francia en el grupo C, sí es cierto que tuvieron un camino un poco más placentero en lo que fue la fase de grupos. Llegaron al último partido totalmente clasificados, pero no mostraron ese buen juego que venían demostrando en las eliminatorias de cara al Mundial o en los amistosos previos. Deschamps aún no encuentra la tecla, aún no da con esa alineación ideal, especialmente en ataque, para que el juego de su futbolista más importante, que es Griezmann, se potencie y para que el juego se vea más fluido. Deschamps parece que ha optado por tratar de potenciar a Kylian Mbappé. Clara evidencia de eso es que Griezmann ha sido sustituido en los 3 partidos y aún parece que no encuentran la tecla si utilizar el tridente de ataque de Dembélé, Mbappé o Griezmann con posiciones intercambiables o optar por utilizar a Olivier Giroud de la partida con un 9 mucho más en referencia, más en punta y un ataque más estructurado, más pragmático, pero con menos dinamismo y menos sorpresa. Sin duda alguna que la gran novela de esta fase de grupos, lo que tenía todo el mundo al borde de sus asientos, era la clasificación o eliminación de la selección albiceleste. Una selección argentina que tiene un mundial bastante malo, hay que decirlo, porque sus 2 primeros partidos no fueron para nada buenos. Un empate 1-1 contra la selección de Islandia y luego cayeron goleados 3-0 frente a la selección de Croacia. Y al terminar ese partido frente a la selección balcánica, Argentina se encontraba con solamente un punto y una diferencia de goles de -3. Argentina necesitaba que Islandia no ganara ninguno de sus 2 partidos restantes para tener opciones de jugarse la clasificación en la última fecha. Así sucedió. Islandia no volvió a ganar ningún partido en este mundial y la selección argentina llegaron a ese partido frente a Nigeria con la necesidad de ganarlo y así lo hicieron. De la mano de un muy buen Lionel Messi en la primera parte y al igual que un muy buen Ever Banega. Aún así el partido se le fue complicando, pero lo lograron gracias a una gran volea de Marcos Rojo en el minuto 87. Argentina está en octavos de final, quizás no con tanta propuesta futbolística, quizás no con grandes variantes tácticas por parte de su entrenador Jorge Sampaoli, pero sí con lo que demostraron en ese tercer partido, mucha garra, mucha hambre de estarlo ahí y como lo dicen nuestros hermanos argentinos, mucho fuego sagrado. Argentina está en octavos de final y una selección que tiene en su plantilla a Leo Messi siempre hay que tenerla en cuenta, así que muy bueno que avance la selección albiceleste. Brasil, que es creo que el gran candidato a alzarse con el título en estos momentos, ha sido la selección que ha venido de menos a más. Un partido muy difícil en su primera fecha contra Suiza, un partido muy rocoso, una selección suiza que puede hacer lucir mal a cualquier selección y se le complicó a Brasil. Terminaron empatando ese partido y desde Brasil ya empezaban las dudas si Neymar está listo para el Mundial, si se recuperó bien de su lesión, si la pareja entre Thiago Silva y Miranda, que ha venido dando muy buenos resultados, se empezó a cuestionar incluso si era la adecuada, pero Brasil ha empezado a surgir en este Mundial, dejó su portería en 0 en sus próximos 2 partidos, su gran fuerza defensiva se ha vuelto a destacar y luego de la mano de Philippe Coutinho, la gran figura para el Scratch Duo en este Mundial, Coutinho con 2 grandes goles y una gran asistencia para Paulinho en el último partido, ha hecho que Brasil avance como líder de grupo y que empiece a sentirse con cada vez más fuerza y cada vez más favorito de cara a este Mundial.
Y luego la última grande de las favoritas, la que fue la gran decepción, la gran sorpresa, fue la debacle del conjunto alemán, eliminado en primera ronda, queda último en su grupo, por detrás de Corea, de México y de Suecia, y Alemania se va muy temprano a casa. Es la tercera selección que defiende el título de campeón del mundo consecutiva que se va eliminada en primera ronda. Es la cuarta de las últimas 5. Y esto seguramente va a causar una gran revolución en lo que es el fútbol alemán, una federación, un país que no permite el fracaso, y que este sin duda alguna ha sido el fracaso histórico por excelencia del conjunto alemán, eliminado en primera ronda. Luego han habido otras selecciones que sin duda no estaban en el radar de primeras instancias, no parecían ser las llamadas a ser las favoritas para este título, pero que han dejado muy buenas sensaciones, como fue el caso en el grupo A de Uruguay, que logró el pleno 9 puntos de 9 posibles, con una portería a 0 en sus 3 partidos, y luego que en la delantera tienen 2 grandes jugadores como Edinson Cavani y como Luis Suárez, que no perdonan. Entonces Uruguay, como consiga mantener esta fortaleza defensiva, esta gran estructura en su repliegue, Uruguay va a ser un peligro para cualquier selección, porque entre la pareja de Diego Godín y José María Jiménez no parecen dispuestos a conseguir ningún gol en este mundial, y luego en la media cancha son muy directos y adelante son infalibles. Así, atención con este Uruguay, que logró las 3 victorias, al igual que lo hizo la selección de Croacia. Otra de las grandes, digamos, no revelaciones, porque los futbolistas son muy buenos, pero otra de las grandes sensaciones de este mundial, un medio del campo que maneja a la perfección Luka Modric e Iván Rakitic, y luego un conjunto de jugadores que saben muy bien a lo que juegan, están muy conscientes y son muy simples en su manera de jugar, pero a la vez muy eficientes, muy efectivos. Un medio del campo, como decíamos, de ensueño, y luego adelante tienen muchas puntas de mucha velocidad, como pueden ser Perisic, como puede ser Kramaric, adelante un futbolista como Mario Mandzukic. Croacia también logró el pleno 9 puntos de 9, y atención a partir de ahora con la selección croata. Esta fase de grupos también nos dejó muchas selecciones que dejaron muy buena imagen, dejaron muy buen fútbol, pero lamentablemente para ellos no pudieron avanzar de ronda. El caso de la selección de Perú en el grupo C dejó un fútbol de verdad que muy atractivo, muy entretenido y muy veloz. Le faltó un poquito más de suerte, porque en ese primer partido merecieron más frente a la selección de Dinamarca. Fueron el mejor equipo, tuvieron infinidad de llegadas, pero al final les faltó lo más importante, que fue el gol. Perú dejó una gran imagen también en sus 2 partidos contra Francia, compitió de tú a tú. El entrenador, el flaco Gareca, argumentaba que se merecían de repente el empate. Lamentablemente Perú llegó a ese último partido eliminado, pero aún así logró sacar esos 3 puntos tan ansiados por un pueblo peruano que tenía muchísimo tiempo sin disputar un mundial. Al final se van con los 3 puntos, y Pablo Guerrero se lleva su gol mundialista después de toda la polémica en la que se vio envuelto antes de este torneo. Y otra de las grandes selecciones que dejó un muy buen mundial, dejó una muy buena imagen, fue la selección de Senegal. En el grupo H compitió contra Japón, contra Colombia y contra la selección de Polonia. Y muchos argumentan de que Senegal fue la selección que dejó el mejor fútbol, un fútbol muy vistoso y muy ordenado. Una de las características más importantes de este equipo de Senegal, porque los conjuntos africanos suelen ser bastante desordenados y siempre ha sido su punto débil. Aquí Senegal se mostró muy ordenado, se mostró muy efectivo en su repliegue, y luego en ataque con futbolistas como Keita Balde, como Mbaye Niang y como su capitán Sadio Mané. Senegal dio un muy buen mundial. Desde la primera fecha hasta la última estuvo siempre clasificando, siempre en el transcurrir de este grupo Senegal estaba en los octavos de final, hasta que alrededor del minuto 70 de su partido frente a Colombia, Yerry Mina les anotó de cabeza, y eso dejó a Senegal fuera de este mundial, pero una muy buena imagen del equipo africano. Y luego hay que destacar algunas figuras por encima de las demás, especialmente individualmente hablando. La figura de Cristiano Ronaldo ha tenido muy buen mundial, se ha cargado al equipo de Portugal a sus espaldas. Portugal en esta fase de grupo tan solo tuvo 9 disparos a puerta, 7 fueron del astro portugués, así que la figura de Cristiano resalta. No podemos dejar de mencionar a Harry Kane, máximo goleador de este mundial con 5 anotaciones. Romelu Lukaku, 4 anotaciones por detrás de Kane, empatado con Cristiano. Y luego han habido muchos mediocampistas que han resaltado. Ha sido un mundial bastante bueno para los mediocampistas. El caso de Luka Modric, el caso de Philippe Coutinho, el caso de Alexander Golovin. Y luego algunas selecciones que se han hecho fuerte en defensa, principalmente la uruguaya, con Diego Godín, José María Jiménez, los 2 mejores centrales de este torneo defensivamente hablando. Y luego el caso de Yerry Mina, que ha actuado como un héroe de la selección colombiana. Tras las falencias de James Rodríguez, muscularmente hablando, en cuanto a su salud, Yerry Mina se ha convertido en el máximo goleador de esta selección, 2 goles de cabeza, lo cual lo ha ayudado a tener a la selección colombiana en octavos de final. Y luego algunas sorpresas a la hora de avanzar de grupo, como el caso de Suecia, que lo hace como primera de grupo, dejando segundo a México y dejando eliminado a la selección alemana.
La selección sueca que llegó a este mundial, sin duda alguna, con su principal fortaleza, que es la defensa, su principal atributo. Un equipo muy ordenado, que se repliega muy bien y luego que con media anotación te anotan. En portería tienen un gigante de 1.98, el caso de Robin Olsen, y Suecia clasificó como primera de grupo. Y luego Japón en el grupo H, que también logró su clasificación por encima de Polonia, que era una de las principales candidatas a avanzar del grupo, y por encima de Senegal, que nos dejó muy buen fútbol. Entonces esta fase de grupo nos ha dado un mundial muy interesante, porque ningún partido, la verdad es que se puede predecir de antes de. Todas las selecciones han salido a competir, y yo creo que algún resultado sorpresivo en octavos de final de repente ya no sea tan sorpresivo por lo que hemos visto en octavos de lo que hemos visto en la fase de grupos. Un mundial muy interesante, con muchos goles, que siempre es de agradecer, especialmente para el espectador, y donde, como decíamos anteriormente, las selecciones llamadas favoritas parecen que van a tener que pelear muchísimo por alzarse con esta Copa del Mundo. Como siempre, se agradece dejarle me gusta a este video, compartirlo, suscribirse al canal, dejar los comentarios en la sección de abajo. Y el próximo video, que próximamente ya viene, vamos a estar analizando un poco más detalladamente, un poco más a fondo lo que son esos enfrentamientos de los octavos de final de este Mundial de Rusia 2018. Al concluir este video vamos a tener los resultados de toda la fase de grupo, las posiciones de cada uno de los grupos, y luego vamos a dejar lo que fue el 11 ideal de la primera fase de este Mundial Rusia 2018. Y como siempre, esto ha sido todo desde el banquillo.